Te ponemos a grabar. Voy a... aquí. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a SEOR que nos hayan dado la oportunidad de hacer esta charla y a todos mis compañeros que estáis ahí, que habéis hecho este huequecito para escucharme. La verdad es que me hace mucha ilusión. Pues todos los compañeros técnicos, médicos, enfermería, bueno, hay un montón de gente que tenía interés y bueno, la verdad es que, como digo, me hace mucha ilusión. Me gustaría empezar la presentación con esta... Ah, se me ha bloqueado. No sé por qué. Se me ha vuelto a bloquear. Pues... Ah, vale, ahí estoy. Vale, parece que ahora estoy ahí de vuelta. Los problemas del directo. Bueno, empiezo con esta editorial de Lancet, que fijaros, tiene 19 años, pero es bastante actual todavía. Habla sobre el lado blando de la medicina, aunque, como sabéis, afecta a todo tipo de profesionales sanitarios. En este editorial se decía que el énfasis del adiestramiento sanitario actual se pone en las ciencias duras: anatomía, fisiología, bioquímica, patología, microbiología. Pero en la práctica clínica los profesionales tienen que tratar de comprender a los pacientes, sus historias y peculiaridades para poder proporcionarles el mejor cuidado posible. Y continúa diciendo, en este lado blando de la medicina, las ciencias duras le son de escasa ayuda. Porque lo que vamos a tratar de hablar hoy es sobre estas, de algunas cosas que pueden sernos de ayuda en este lado blando, ¿no? Por así decirlo, de la medicina. Fijaros, ese es el programa que he preparado. Es bastante ambicioso, ¿vale? Pero creo que vamos a ir encadenando diferentes ideas. Creo que puede ser interesante. Hablaremos primero sobre dos estereotipos de los que se ha hablado mucho en psicología. Curiosamente, he hablado muy poco de estos dos estereotipos en nuestro contexto en sanitario y creo que es uno de los que tiene más relevancia. Luego continuaremos resolviendo un poco lo que yo llamo la pregunta del millón, que es ¿cuál es el mensaje que necesita percibir el paciente para sentirse bien atendido? Vamos a seguir con la compasión, de la que se está hablando mucho en los últimos tiempos, y terminaremos con la compasión en radioterapia. ¿Vale? Vamos a empezar, como os digo, con estos dos estereotipos, la sociabilidad y la competencia. Y para explicarlos, lo primero que tenemos que tener claro es que hay un sistema en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, que se llama sistema de neurocepción, que está diseñado sobre todo para percibir cualquier amenaza que nos rodee. Y es especialmente sensible a las señales que envían otras personas, especialmente personas a las que no conocemos. Y esto veréis que es realmente interesante. Hay un montón de estudios, como os digo, de diferentes investigadores que vienen a decirnos que para sobrevivir nosotros y nuestros antepasados, cuando se encontraban con personas que no conocían, nuestra mente tenía que resolver rápidamente o responder rápidamente a dos preguntas, ¿vale? Una es, ¿qué intenciones tiene este mono, esta persona que no conozco y se me acerca? ¿Vale? Y la siguiente es si podrá llevar a cabo sus intenciones. Es decir, si es suficientemente fuerte, rápido o habilidoso para llevarlas a cabo. En definitiva, lo que está vigilando este sistema de neurocepción a través de estos dos estereotipos intenta responder a la pregunta de si estamos en peligro, ¿vale? Si las intenciones son malas, ¿vale? Si son buenas. Hay un primer componente, un primer factor que sería el dominante, que es el de la sociabilidad, es las intenciones que tiene esta persona que tengo delante. Y luego hay otro factor secundario, que es el de la competencia y que es complementario, porque si las intenciones de esta persona, de este mono que se me acerca, son malas, pero no suficientemente grande, no suficientemente fuerte, no estoy en peligro, ¿vale? De manera que esas dos variables son importantes y las tendremos en cuenta. Pero fijaros que este sistema de negociación y esta capacidad que tenemos para percibir o captar este tipo de señales es lo que explica que podamos percibir en muy poquito tiempo, por ejemplo, si la cajera que tenemos en un supermercado, esta persona que tenemos delante, si es simpática o no lo es, si es simpática pero está cansada, si es simpática pero está aburrida, ¿vale?
Y, como digo, hay muchísimos estudios. Los primeros empiezan en los años 40 con Salomon Haas. En los años 60, 70 se estudió muchísimo, este es uno de ellos del 68, en los que observan cómo de los 64 rasgos que se habían planteado para describir a la gente, todos ellos se pueden clasificar en estas dos cajitas, que son la sociabilidad y la competencia. Vale, pues, alegre, fuerte, inteligente, todos los podemos meter en esas dos cajitas. Y esto es lo que explica, por ejemplo, que cuando vamos a ver las opiniones sobre un restaurante o sobre un hotel, pueden aparecer comentarios y opiniones de este tipo, como está todo muy bueno y además son muy majos, o limpieza y comodidad y un trato muy amable, siempre aparecen estos dos factores, porque nuestra mente, a la hora de clasificar un servicio que está dado por personas para personas, siempre va a tratar de valorar estos dos aspectos. Si vamos un poco a nuestro terreno, al terreno un poco los servicios sanitarios, aunque, como sabéis, los cuestionarios de calidad percibida vienen de otro contexto, pero se aplican mucho en sanidad. Cuando se elabora un cuestionario con diferentes ítems para valorar la calidad percibida, al hacer un análisis factorial sobre los resultados siempre aparecen estos dos factores. Siempre aparecen el factor, el componente humano, por así decirlo, la sociabilidad y el componente técnico. Siempre están los dos ahí. Pero fijaros que estos dos elementos, al mismo tiempo, aportan mucha información sobre la confianza. La confianza es un elemento clave, ¿vale? Necesitamos una persona que sepa hacer su trabajo, que tenga los medios, que tenga capacidad para hacer su trabajo y, además, que tenga esa sensibilidad, ¿no? Que ambos factores son los que están aportando confianza. Fijaros si es importante que ya en 2007 diferentes investigadores se dan cuenta de que el factor de la sociabilidad se puede dividir en dos variables, la amabilidad y la honestidad. Y también observan que, curiosamente, se da más importancia a la honestidad que a la amabilidad. Es decir, que si podemos elegir, vamos a elegir siempre a una persona honesta antes que a una persona amable. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque eso lo que buscamos es la confianza, es poder confiar en la persona que tenemos delante. Como digo, una de las cosas que nos preocupan es si tienen los medios, ¿vale? Sé que tienen los medios, pero son conscientes de la situación en la que estoy. Esto es algo que plantean mucho los pacientes. Es decir, realmente se dan cuenta de lo importante que puede ser para mí este momento. Una persona, por ejemplo, que va a entrar al quirófano, y de hecho, en una mesa redonda que hice con profesionales sanitarios, pacientes y demás, una enfermera de quirófano que pasó a ser paciente, una de las cosas que observaba era, tenía esa sensación de que no era el objeto de trabajo de estas personas y no tenía la sensación de que fueran conscientes de lo importante que era para ese momento, ¿no? Era consciente de que estaban cubriendo todas sus necesidades físicas, pero no sus necesidades emocionales, por así decirlo. Fijaros que hay un elemento muy importante en esto que os estoy contando, y es que este sistema de neurocepción, este sistema de vigilancia, escanea sobre todo, está vigilando sobre todo en situaciones en las que nos encontramos con personas a las que no conocemos. Esto, fijaros, los estudios empiezan ya en los años 40, 60, 70, como os decía, y sin embargo no se le ha prestado mucha atención a esto de que esto sea especialmente habitual cuando nos encontramos con personas desconocidas. Vamos un poco a tratar de resolverlo porque es bastante interesante. El motivo por el que somos especialmente sensibles a las personas que no conocemos es porque a lo largo de miles de años de evolución de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, convivíamos en grupos pequeños, pues eso, de 40 a 50 individuos como mucho. Y eso supone que el 99% de la evolución del tiempo de nuestro sistema nervioso central hemos convivido con grupos pequeñitos donde las personas extrañas o los desconocidos eran poco habituales, ¿vale? De manera que somos especialmente sensibles a las personas que no conocemos. Fijaros, hay un estudio muy interesante en el que se ponen a dos ratas que no se conocen en una rejilla, se hace pasar una corriente eléctrica
y las ratas se atacan mutuamente unas a otras, ¿no? El estrés y los desconocidos suponen una mezcla bastante explosiva. Hay una cierta desconfianza con el desconocido. En los grupos pequeños, como os decía, más o menos todos nos conocemos, las alianzas se establecen con personas más o menos cercanas, pero más o menos todos nos conocemos y podemos hacer predicciones sobre el comportamiento de los demás. Esto nos da cierta seguridad. Vamos a ver un vídeo del Instituto Plan en el que vamos a poder ver cómo estamos especialmente diseñados para ayudar a los demás. Una persona con ocupada, abrir un armario. Fijaros cómo el niño es capaz de captar las necesidades de la otra persona y no duda en moverse para ayudar. ¿Vale? Estos estudios se hicieron con niños muy pequeñitos, como veis, también con chimpancés, y los resultados son los mismos. Vemos cómo a un adulto se le cae un objeto, da muestras de que no puede cogerlo por sí solo, el niño se da cuenta, lo mira, ve, se acerca, ¿vale? Es decir, no nos lo pensamos. Desde que somos muy pequeños estamos diseñados para ayudar al niño, ¿vale? Fijaros cómo establece contacto visual y sonríe porque se siente bien, ¿vale? Se siente bien porque ha sido útil, porque ha ayudado a otra persona. Como veis, desde muy pequeños existe en nosotros esa predisposición a ayudar a los demás. Como digo, también se hizo con chimpancés y los resultados son los mismos. Es verdad que con el tiempo estos niños que de primera no se lo piensan y ayudan, luego empiezan a ser más selectivos. Ya no son tan generosos, ya no ayudan tanto a todos como al principio. Y esto posiblemente es porque empiezan a ser conscientes de que los recursos son limitados, de que no todos ayudan a todos, ¿vale? Y que hay que seleccionar un poco las alianzas o con quién invierto recursos y con quién no, ¿vale? Dependemos de los demás. Y esto sí es algo que está muy claro ahora y a lo largo de toda la evolución, ¿vale? O sea, nosotros y nuestros descendientes siempre hemos sabido que la vida en grupo era mucho más fácil a la hora de obtener recursos, de cuidar de nuestra descendencia, etcétera. Dependemos de los demás, pero es cierto que no podemos confiar al 100% en los demás, en que no podemos confiar en que los demás van a hacer lo que dicen o que no nos puedan traicionar, porque al fin y al cabo tenemos lo que conocemos como libre albedrío, ¿no? Y esto va a condicionar nuestra vida a día de hoy y también condicionó toda la evolución del ser humano. Lo veremos, para eso utilizaremos el dilema del secuestrador, que nos va a poder ser muy útil en este sentido. Fijaros que para entender un poco cómo nos afecta a día de hoy esta situación y cómo condicionó la evolución, vemos que, como digo, la necesidad de vivir en grupo es importante, pero a lo largo de la evolución se produjeron algunos problemas sociales. El primero que se produjo fue el hecho del cuidado de la descendencia. Como sabéis, nuestros descendientes en un momento concreto de la evolución se pusieron de pie a dos patas. Se cree que para recorrer largas distancias como consecuencia de un cambio climático, y ahí lo que ocurrió fue que se estrechó el canal del parto y se acodó, ¿vale? Eso hizo que nuestros descendientes nacieran prematuros. Y lo que supuso fue que tenemos que invertir mucha cantidad de horas a lo largo del día y además durante muchos meses. Invertiremos muchísimos recursos. Eso va a afectar de una forma muy importante a todo el grupo, especialmente a los cuidadores, pero a todos los miembros del grupo, y la cooperación se hace mucho más importante todavía. Pero claro, sin confianza no hay cooperación. Nos encontramos, como os decía, con el hecho de que los miembros del grupo pueden ayudar o no, pueden cooperar o no hacerlo, ¿vale? Esto es lo que se conoce como el dilema del secuestrador. Plantearos que un secuestrador secuestra a una chica y luego se arrepiente y decide que la va a soltar. Pero claro, piensa, bueno, si la libero, me va a denunciar, ¿vale? ¿Qué puede hacer esta chica para convencer a su secuestrador de que no le va a denunciar? Pues este dilema no tiene solución. Una vez que la chica la haya liberado, puede hacer lo que quiera, ¿vale? O sea, nosotros, al margen de diferentes normas, etcétera, veremos cómo
hay diferentes variables que nos condicionan, pero en definitiva, al final somos libres, ¿no? ¿Cómo se resolvió esto a lo largo de la evolución? Pues lo que ocurrió fue que se seleccionaron las personas que eran más generosas, ¿vale? Se produjo una selección social. Aquellas que eran más cooperadoras eran más elegibles y todos los miembros del grupo querían ser elegidos. Los elegibles para parejas, para el resto de los miembros del grupo. Y no solo ocurrió eso, sino que se seleccionaron algunas personas que sentían determinadas emociones cuando iban a traicionar a los demás o cuando iban a incumplir sus promesas. Cuando vamos a traicionar a otros podemos sentir culpa, remordimientos, ansiedad, etc. Las emociones ya no solo tienen la finalidad de adaptarnos, permitirnos hacer cambios a nivel fisiológico para adaptarnos a la situación, sino también para poner los límites, en cierto modo. Esto es tan importante que la necesidad de confiar es muy relevante, pero yo no puedo saber lo que está haciendo todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Y entonces ahí surge el cotilleo, ¿vale? Fijaros que todavía sigue con nosotros. He visto lo que ha pasado con Shakira, con Ana Obregón, está desde total actualidad, ¿vale? Y se llega a pensar incluso que el cotilleo supuso un empujón a la hora del desarrollo del lenguaje, ¿vale? Cuando se dieron las condiciones, la necesidad de hablar de los demás, comentar qué es lo que cada uno hace, fue muy importante, pero para eso hace falta un nombre y hace falta poder comunicarnos. Valoramos la confianza. ¿A quién le compraríamos un coche? ¿A quién? A un coche usado. ¿A quién se lo compraríamos antes? ¿A una persona amable, a una persona simpática o a una persona honesta? ¿A quién contratarías en tu empresa? ¿A alguien simpático o a alguien honesto? ¿A quién prefieres como amigo, ¿no? ¿A quién prefieres como sanitario? La necesidad de confiar es fundamental y, como os decía, estas dos variables, la sociabilidad y la competencia, están aportando información en este sentido. Pero en una sola interacción a veces es difícil que la persona que tenemos delante confíe en nosotros, aunque veremos más adelante que hay ciertos mensajes que podemos enviar que ayudan bastante. Normalmente hace falta ir conociendo a la persona para confiar en ella. Y esto es lo que explica que a nuestros pacientes les incomoda mucho encontrarse cada vez con un médico diferente, ¿vale? En algunas ocasiones vas al especialista y el que está no es el que estaba antes, pues esto genera mucha incomodidad. Y es algo que, como digo, los pacientes valoran mal. Igual que ocurre con nosotros como técnicos, como sabéis, el día que no estás, el paciente te pregunta, ayer no estuviste, ¿qué pasó contigo? Tal, un poco, esto es bastante habitual. Porque lo que vamos creando con ellos es una relación de confianza que se valora bastante. Otra de las cosas que es importante, teniendo en cuenta, como digo, la forma en que nos afecta relacionarnos con personas a las que no conocemos, es que nuestros pacientes deberían dejar de ser extraños, no el primer día, pero sí en la segunda, tercera consulta, ¿vale? Ser amable es siempre un buen comienzo, ¿vale? Comenzar con una sonrisa o sencillamente con cercanía, pero vamos a ver que los pacientes demandan algo más, no solo que seamos amables, ¿no? Aquí vamos un poco a entrar en la segunda parte de la presentación, que es tratar de resolver cuál es el mensaje, qué es lo que necesita captar o percibir el paciente para sentirse bien atendido. Cuando yo empecé a dar clases a profesionales sanitarios de diferente tipo, una de las cosas que les enseñaba eran habilidades de comunicación. Y yo lo que observaba es que no tenía mucho sentido invertir tiempo, por ejemplo, en hablar sobre el contacto visual, la sonrisa, la posición corporal, etc., ¿no? Esto sí me resultaba útil pues, cuando en clínica tenía pacientes con fobia social, Asperger, etc., donde sus habilidades sociales estaban algo deterioradas o directamente eran pocas, había que hacer. Pero con mis alumnos no tenía mucho sentido. ¿Vale? Lo importante, lo que yo me planteaba es
que si no tenemos claro cuál es el mensaje, no tiene mucho sentido invertir tiempo en esto. Y lo que hice fue ponerme en marcha para tratar de conocer qué es lo que el paciente necesita percibir, ¿no? A partir de ahí, como veréis luego más adelante, los mensajes que enviamos salen por sí solos, por así decirlo, ¿vale? Lo que me interesa es ponerme en el punto de vista del paciente, ver qué es lo que ellos ven, ¿no? Y tener en cuenta este sistema de negociación, el hecho de que ellos están escaneando todo el tiempo los mensajes que les estamos enviando. Lo hacemos nosotros, o sea, lo hacen, o sea, ellos nos escanean igual que nosotros estamos captando un montón de información en ellos. La pregunta, como digo, es ¿qué debemos comunicar o transmitir a los pacientes? Claro, yo leí diferentes artículos, hay algunos muy interesantes, todo tipo de manuales de atención al paciente, aparecen conceptos muy interesantes y muy útiles como acoger al paciente, validar sus emociones, aceptar la empatía, etcétera, ¿no? Pero yo lo que observaba es que esto me aportaban piezas sueltas que no me permitirán organizar un mensaje con sentido, que es un poco lo que tengo que transmitir, ¿vale? Y cuando daba clases en emergencias sanitarias, entrenando a los alumnos en los primeros auxilios psicológicos, encontraba modelos, algunos muy complejos, de 8 pasos, de 10, 12 pasos, lo mismo para qué hacer para comunicar una mala noticia. A veces son modelos un poquito complicados con los que nos perdemos. Y de hecho lo que me pasaba con mis alumnos es que yo les planteaba situaciones a modo de role-playing, teatrillos, donde dos de ellos actuaban como sanitarios y luego otros eran actores que habían enseñado un papel, pues, por ejemplo, una chica que ha tenido un accidente con el coche y le preocupa mucho que no va a poder llegar a recoger a sus hijos, todo el tema de la gestión de la responsabilidad del accidente, los papeles, toda una serie de cosas, ¿no? O bien, por ejemplo, otra situación que planteábamos es recibir una llamada de una mujer que dice que su marido se encuentra mal y cuando llegan allí los técnicos el hombre ha fallecido, ¿vale? Y se encuentran con la mujer muy nerviosa, que además tiene a la nieta en otra habitación porque le han dejado ahí sus hijos el fin de semana. Entonces, ellos tienen que ser capaces de captar toda esa información, hacer un triaje y ir empezando a contener y resolver problemas, ¿no? Pero como os digo, se perdía. Entonces, paré la clase en un momento concreto y dije, bueno, esto lo vamos a resumir. Yo me daba cuenta de que todos estos pasos se podían resumir en 3 pasos muy sencillos, que es te escucho, te entiendo, te ayudo, ¿vale? A partir de ahí, ellos tenían muy claro que tenían que ser capaces de prestarle toda la atención, ser capaz de entenderle y mostrarle que le entendían y ir resolviendo las diferentes situaciones. Y en aquella época me pasó una cosa también bastante curiosa cuando estaba con mis alumnos con estas cosas, pues estaba en casa y salí con mi hija a comprar una tienda que estaba cerca de casa y una mujer que venía hacia nosotros tropezó, se cayó, se hizo una herida en la rodilla, se hizo un chichón en la cabeza. Entonces crucé la calle, una vez que mi hija se quedó con otra señora que estaba allí cerca, por hielo a un bar que estaba justo enfrente y cuando volví, mi hija ya había sido capaz de detectar eh, que a la mujer no le agobiaba tanto sus heridas, sino el hecho de que había quedado con su hijo un poquito más adelante y va a estar preocupado porque mi madre no llega. Entonces, no solo fue capaz de consolarla, sino que además con el móvil localizó el teléfono del hijo, le llamó, se acercó a mi hija. Bueno, pues, o sea, de lo que te das cuenta es de que estamos diseñados para hacer eso, ¿vale? Para enviar los mensajes. De forma natural estamos diseñados para ayudar y, como os digo, intuimos qué es lo que debemos hacer en un momento concreto. Estamos sintiendo qué es lo que la otra persona necesita, ¿vale? Una de las posibilidades es que a veces nosotros somos los que ayudamos, otras veces somos los que estamos recibiendo ayuda y somos capaces de intuir, pero en aquella época mi hija tenía 12 años, no se había visto nunca ninguna situación y sin embargo, sobre la marcha fue capaz de resolverlo con bastante eficacia, ¿vale? De manera que
¿Cuáles son los mensajes que debemos comunicar? Pues es muy sencillo, ¿vale? Lo que el paciente necesita es observar que le escuchas, sentir que le entiendes y percibir señales claras de que te vas a mover para ayudarte. Fijaros que cuando hacemos esto, el paciente se siente bien atendido. Y él no sabe lo que estamos haciendo, evidentemente. De hecho, a veces nosotros estamos haciendo esto sin darnos cuenta y el paciente lo que está captando es que me gusta este profesional. No sé, me ha transmitido confianza, ¿vale? Aunque, como os decía, el sistema de neurocepción no está tan diseñado para captar lo que hacemos bien, sino que sobre todo va a ser muy sensible a la hora de percibir lo que estamos haciendo mal, ¿vale? Es decir, que si la otra persona, el paciente, percibe que no le escuchamos, va a anticipar que no me está entendiendo. Y si no me entiende, es poco probable que me ayude, ¿vale? O observo que me está escuchando, pero no me está entendiendo, ¿vale? Con lo cual se activan las alarmas. O quizá incluso me está escuchando, me está entendiendo, pero no me va a ayudar. O sea, yo lo que observo son señales como de que se va a quitar del medio. Como os digo, las alarmas se disparan ahí, ¿no? Entonces, como os decía, nosotros muchas veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien, pero es algo intuitivo. Y ellos, desde luego, como os decía, no son capaces de captar estas fases, ¿no? Pero están ahí. ¿Vale? Fijaros que yo les pongo esta situación a veces a mis alumnos, les digo que se planteen que se encuentran en una situación en la que necesitan ayuda y pueden elegir solo una de las tres opciones. Solo pueden elegir cuando llaman a alguien, ¿no? Para que les ayude, para recibir asistencia, si lo que quieren es que les escuchen, si solo pueden elegir que les entiendan o que se conmuevan con su situación o que les ayuden, ¿no? Y de forma general todos, en una situación así, lo que te piden es, perdona, yo lo que quiero es que me ayudes, no que me escuches ni que me conmuevas. Y esto es importante porque nuestros pacientes lo que demandan de nosotros es ayuda, ¿vale? No vienen a que nos emocionemos o nos conmovamos con su situación. Lo que ocurre es que estos tres mensajes son importantes, ¿vale? Si tú estás en una situación con tu coche en la carretera y la persona que te atiende no te escucha, a lo mejor se presenta allí con una lata de gasolina cuando tú le estás diciendo que el problema que tienes es que se te ha roto la rueda, ¿vale? Entonces, o no te entiende bien y te manda a la grúa a un sitio donde tú no estás, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ser capaces de captar que la otra persona me está escuchando, me está entendiendo y me va a ayudar, ¿vale? Y de hecho, hay un estudio súper interesante en el que se le pregunta directamente a los pacientes, ¿qué es lo que estás captando en el profesional cuando te sientes que te está atendiendo bien? Y el 71%, donde coinciden más, sin ninguna duda, es en que le escuchen, ¿vale? Pero también reconocen que lo que quieren es ayuda. El problema que a veces tenemos es que la puerta de entrada, o sea, lo primero de todo, que es que me escuchen, no se produce. ¿Vale? Hay estudios muy interesantes en los que se observa cómo los médicos interrumpen a sus pacientes a los 11 segundos de estar hablando, ¿vale? Y luego hay otros muy curiosos en los que vienen a decir que el paciente solo necesita 29 segundos para contarte lo que le ocurre. Entonces, esto es, como digo, ellos lo que vienen es a que les ayudes, pero estos mensajes tienen que llegar y además, una vez que los conocemos, una de las grandes ventajas que tienen es que podemos marcarlos con claridad y conseguir que los mensajes lleguen con nitidez, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan nuestros pacientes? Pues lo que necesitan es un profesional sensible que sabe lo que hace. ¿Por qué sensible? Pues porque lo que se ha visto, un poco lo que dice la ciencia en relación con lo que os comentaba antes, con la evolución, es que aquellas personas que muestran sensibilidad, las que percibimos que se conmueven o que son más confiables, ¿vale? Pero claro, yo no necesito solo una persona que sea amable, necesito alguien que sepa hacer su trabajo. Pero si llevo mi coche a un taller y el mecánico es una persona súper simpática, pero
el coche no me lo arregla, a las 2 semanas estoy igual, pues tampoco me sirve de nada, ¿no? Necesito una persona que sea confiable, que sepa lo que hace y además que esté dispuesta a ayudarme. Es decir, que muestre señales claras de que se mueve, ¿vale? No, lo peor que puede percibir un paciente en cualquier caso es que nos desentendemos de su situación. Si revisamos un poco cuáles son los mensajes, vemos que el paciente lo que necesita es que le escuchemos y fijaros que aquí ya, una vez que lo tenemos claro, es muy fácil empezar a buscar estrategias para emitir esa señal, ¿no? Ese mensaje. Todo esto que veis aquí son cosas que sugieren mis alumnos. Tienen algunos que dicen, pues lo que tenemos que hacer es pararnos, como detenernos, ¿no? Dejar de hacer cualquier otra cosa que estemos haciendo, establecer contacto visual, hacer preguntas, repreguntas, ¿vale? Ellos saben lo que tienen que hacer una vez que tienen claro el mensaje. Que me entiende, ¿vale? Que no me juzga, que refleja la posición del cuerpo. Pues en la enfermería lo típico, cuando estás cogiendo una vía, no es lo mismo una persona que te pincha y que da la sensación de que no se ha enterado de que a ti te ha dolido, a que reacciona y te dice, te ha molestado, perdona, espera que voy con más cuidado. Ese tipo de cosas, ¿no? Que valida tus pensamientos, tus emociones por el mero hecho de qué es lo que tú sientes y piensas en ese momento, ¿no? Y muy importante, que muestre interés por el mensaje, ¿vale? Y finalmente, que se va a mover para ayudarme, ¿no? Que emite señales claras de que se implica. A ver, los pacientes son conscientes de que no somos infalibles y de que no tenemos la solución para todo. Lo que sí que nos van a perdonar nunca es que nos desentendamos, ¿vale? El hecho de que tratemos de ayudarle es lo que ellos valoran. Y fijaros que estos 3 mensajes, curiosamente, se relacionan con los 3 niveles de empatía que describen nada más y nada menos que Daniel Goleman y Paul Ekman. Estos son 2 psicólogos súper conocidos en psicología. Ellos hablan de que existen 3 niveles distintos de empatía. La empatía cognitiva, por la que sabemos lo que le está pasando a otra persona, o sea, estamos siendo conscientes de la situación de otra persona distinta. La empatía emocional, por la que conectamos a nivel emocional con los sentimientos de otro. Eso no quiere decir que vayamos a sentir lo mismo que siente otra persona, sino que somos capaces de captar ese sufrimiento. A veces percibo que otra persona está triste, está llorando y yo me agobio, ¿vale? Por verle en esa situación. De alguna forma lo que estoy es captando cómo se siente. Y luego la empatía compasiva, que es un nivel más allá, ¿no? Por la que nos movemos, hacemos algo, actuamos para aliviar el sufrimiento de esa persona. Aquí vemos un esquema que plantean un grupo de investigación de Stanford, es uno de los que más han trabajado con compasión. Ellos hablan de que existen como 2 niveles diferentes, la apertura y la sensibilidad, que tiene que ver con el hecho de tomar conciencia de la situación de otro a nivel cognitivo, a nivel emocional, existe esa conexión, esa empatía emocional. Y luego, un paso más allá, se estaría a la disposición, la inversión de recursos, nos movemos para ayudar. Estos 3 niveles de empatía están ahí. El hecho de que se produzcan los 2 primeros, que se active la empatía cognitiva y la empatía emocional, no garantiza que nos movamos para ayudar a otra persona, ¿vale? Pero lo que dicen algunos estudios, algunos modelos como el de Babson, es que es mucho más probable que si se han dado los 2 primeros, si ha habido esa empatía emocional, se active la empatía compasiva. Luego analizaremos esto un poco más en detalle. Vamos a entrar un poco a hablar ahora sobre compasión. Lo primero es definir un poco qué es la compasión. Fijaros que, como os decía, la compasión es algo de lo que se está hablando mucho en los últimos tiempos. Se cree que se han publicado diferentes artículos que quieren decir que hay una cierta crisis compasiva dentro del contexto sanitario a nivel mundial.
Como digo, es algo de lo que se está hablando mucho, pero hasta hace poco había una revolución enorme, diferentes estudios hablando sobre la generosidad, que no hay una gran distancia. El concepto de compasión probablemente en nuestro contexto en España se traduce mal, ¿vale? Porque viene de la palabra compassion en inglés, y el problema no es... el problema que tenemos en nuestra sociedad es más que el hecho de que al hablar de compasión se nos activa en la cabeza la idea de la lástima, ¿no? De la pena. Y no tiene nada que ver con lo que se propone, porque la lástima supone que tú te colocas en un nivel de superioridad respecto a la otra persona. Tampoco es empatía. Bueno, vamos un poco a analizarlo. Quizás la definición más consensuada por diferentes investigadores es esta, ¿no? Es el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otra persona que motiva el deseo posterior de ayudar, ¿vale? Hay como una primera parte en la definición o en la compasión, que es la capacidad de captar el sufrimiento de otra persona, que pone en marcha un impulso por aliviar ese sufrimiento. Es decir, habría como una primera parte en la que somos conscientes de la situación por la que pasa otra persona, se produce una transferencia emocional y, como consecuencia, en algunos casos, se produce una inversión de recursos, nos movemos con intención de aliviar ese sufrimiento, de ayudar a la otra persona. Hay diferentes estudios que marcan con claridad la diferencia entre la compasión y la empatía. Pero este es muy claro, ¿no? Porque se ve en resonancia funcional como cuando somos empáticos se activa en nosotros los núcleos del dolor a nivel emocional, y cuando somos compasivos se activan los núcleos de la recompensa. O sea, nos sentimos bien y además está asociado a una activación fisiológica de calma. Fijaros que lo primero que hubo a lo largo de la evolución fue la capacidad de sincronía entre los diferentes animales. En el caso, por ejemplo, de las aves o de las cebras, ¿no? Se mueven al mismo tiempo, con la intención de no quedarte aislado, porque eso supone que puede ser devorado por un predador, ¿no? Es un movimiento que se hace a la misma vez. Luego hay un paso más allá y somos capaces de, especialmente, ya estamos hablando de los mamíferos, exclusivamente de captar las emociones de otra persona, percibir su estado emocional. Y aquí hay estudios muy curiosos. Por ejemplo, hace ya muchísimos años, cuando se condicionaba, por ejemplo, el comportamiento en las ratas, tiraban de una palanca para que saliera comida, pues hubo uno de estos estudios en los que la rata primero se le había enseñado a tirar de la palanca para conseguir comida, y resulta que cuando tiraba de esa palanca lo que hacía era darle una descarga eléctrica a otra rata, a otra de sus compañeras que estaba al lado. Lo que hacían las ratas era dejar de tirar de la palanca, tal cual, ¿vale? Se repitió más adelante con chimpancés y llegaban a pasar días pasando hambre para no hacer daño a otro chimpancé. Luego hubo mucha discusión porque se pensaba que lo que ocurría es que sencillamente estos animales eran incapaces de distinguir entre su sufrimiento y el sufrimiento del otro, con lo cual no tiro de la palanca porque, en cierto modo, me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿no? Pero esto ya también está muy superado porque está claro que los chimpancés son capaces de distinguir entre ellos y los demás, ¿no? Bueno, pues más allá de esa capacidad de captar el sufrimiento de otro, aparece la necesidad de cubrir o de hacer algo por aliviar ese sufrimiento. Y se ha pensado que eso es esencialmente humano, aunque en los últimos estudios, en los últimos tiempos, eso se está yendo. Franz de Waal, Jonathan Haidt, hay un montón de autores que vienen a decir que se observa comportamiento de ayuda muy similar a la compasión en un montón de animales, ¿vale? Tiene mucho sentido, porque ¿de qué sirve que una rata sea capaz de captar el sufrimiento de sus crías y luego no se va a mover, ¿no? Sin duda, la compasión es un diamante que tenemos todos en nuestro interior. Vamos a ver a continuación un vídeo que va a ser muy útil ahora de entender lo que el hecho de ser compasivo y que nos atiendan de forma compasiva puede significar para nosotros.
Vamos a ver un vídeo de una mujer que tiene un accidente y se despierta en cuidados intensivos, ¿vale? Y veréis cómo, bueno, el vídeo veis que está en inglés, pero está subtitulado, se entiende perfectamente. A mí me parece que es un vídeo muy bonito. O sea, yo lo he visto un montón de veces y cuanto más lo veo, más me gusta y más cosas soy capaz de captar en ese vídeo que no había visto antes. Os animo a que lo veáis despacio porque realmente es interesante. Y bueno, como digo, se encuentra en cuidados intensivos, atienden perfectamente sus necesidades físicas, pero no sus necesidades emocionales hasta que llega un enfermero que es especial. Vamos a ver. Tarda un pelín en empezar, veréis que se sigue bastante. I woke up in intensive care. My eyes were swollen shut. I couldn't see. My jaw was wired closed, and there was a hole in my throat, so I couldn't eat, I couldn't speak, I couldn't drink. And there was a machine forcing air through the hole in my throat, so I couldn't even breathe for myself. But I could hear everything. And I searched through all the noises of a busy intensive care unit for any sign about what was happening or likely to happen to me. And then a machine would beep loudly. I couldn't see, and I didn't know what it was. And I thought that maybe I was going to die. But somebody would come and they would reset the alarm and move away silently. And the doctors would come around the bed and they would discuss my case in great detail with each other in a language that I didn't understand. And then they too would just quietly go away. And at night, nurses would come and they would attend to the IV lines that fed and hydrated and medicated me, and they would take notes, I suppose, and read things. And they attended to my physical needs with skill deficiency, but they never saw, they never acknowledged my emotional wounds, except for one special nurse. Every time he came in to look after me, he would lean close to my face and put his hand on my shoulder. And I could see through the slits in my eyes the outline of him, and he would call me by name. And then he would tell me what he was going to be doing that day. And then he did something that not one other person did for the 3 weeks that I was on life support. He talked to me like a human being. He would talk about everyday things as he went about cleaning my wounds, cleaning my body, washing me, changing my clothes, checking my IV lines. He would talk about things like what kind of a day it was outside, or who would come to visit me while I was asleep. He talked about common everyday things. And it didn't take him a moment longer than it might have taken otherwise. People are so afraid that if you make a human connection with the patient, that it's going to take too much time. It took him no extra time. And yet, 20 years later, it was 20 years ago that I had a multi-trauma accident that nearly killed me and kept me in hospitals for 17 years. But I remember him, and every time I speak, I tell the story of this nurse, this wonderful man, and how much his touch that didn't hurt, that wasn't efficient, how much that meant to me, how much telling me what the weather was like outside or telling me a little anecdote about something that was on the news, anything like that reminded me that I was more than a broken body. And I will never forget him. And it's 20 years. And I still feel the gratitude of that more deeply than I can express to you. Fijaros la cantidad de cosas súper interesantes que dice, ¿no? Vamos al lado del paciente y vemos de primeras, decía que podía oír, investigaba cada sonido, cada ruido que estaba ocurriendo a mi alrededor. Para ese sistema de neurocepción que está intentando captarlo todo porque
porque está en una situación de dependencia, ha perdido el control y está ahí con la alarma, ¿no? Oía hablar en detalle a los médicos que se acercaban en un idioma que no entendía. Bueno, y dice, asistían con experta diligencia a mis necesidades físicas. O sea, eso estaba cubierto, ya en ese sentido se sentía confiada, pero nunca reconocieron mis necesidades emocionales. Ese es lo que os decía antes, ¿no? ¿Hasta qué punto son conscientes de lo importante que es para mí este momento, cómo lo estoy viviendo, ¿no? Excepto a que llega este enfermero especial, ¿no? Que se inclinaba sobre mí. Hay una cierta tendencia, como veis, a acercarse a la otra persona. Se ven todas las fotos en las que vemos que están personas que están siendo compasivas o generosas con los demás. Hay contacto físico, ponía mi mano en el hombro, me llamaba por mi nombre, ¿vale? Me decía lo que estaba haciendo. Hizo algo que no hicieron ninguno en las 3 semanas que estuve, es que me trataban como un ser humano, ¿vale? Y él hacía cosas muy simples, muy sencillas, como contarle cómo es lo que estaba haciendo, le hablaba del tiempo que hacía fuera, que mañana me voy de excursión no sé dónde, cosas de ese tipo, ¿no? Y dice que no le llevó más tiempo hacerlo de esta manera, ¿vale? O sea, lo que tardaba era lo mismo. Entonces, ella tiene un recuerdo fantástico, no se le olvida ese hombre maravilloso y la calidad de su contacto, lo que significó para mí, ¿vale? Que le contara esas pequeñas anécdotas le hizo recordar que no era un cuerpo roto, que era una persona, ¿vale? que estaba en una situación complicada. Y siente 20 años después esa profunda gratitud, ¿no? Si la veis ahí la cara, es como se acuerda de él y se ilumina, ¿vale? Esto tiene toda la relación del mundo con la elevación. La elevación es un concepto que definió Jonathan Haidt. Este es un psicólogo que está muy de actualidad, porque ha escrito, bueno, cosas súper interesantes. Él, cuando estaba estudiando las emociones básicas y estaba analizando el asco, que sabéis, el asco tiene un componente muy fisiológico, ¿no? Es esas frases que usamos de esta persona es una rata, o no la trago, ¿vale? Pues al otro lado está la elevación, que es lo que percibimos, o sea, lo que sentimos cuando estamos percibiendo a una persona haciendo algo grande, algo maravilloso. Y esa cara que tiene esta mujer, al recordarlo, de alguna forma eleva a ese enfermero a una posición más allá de lo normal, ¿no? Y el recuerdo, esa gratitud que siente, se llama el brillo cálido, es esa sensación que sentimos. Pero fijaros qué pasa, o qué pasaría si esa persona maravillosa somos nosotros mismos, observándonos a nosotros mismos, representando ese papel, ¿vale? ¿Qué es en definitiva la vocación? Pues una persona tiene vocación cuando tiene una imagen clara del profesional que quiere ser. Y cuando te ves siendo ese personaje, si tienes claro que quieres ser eso, ese profesional diferente, y te ves en ese papel, es muy emocionante. O sea, la relación entre estos dos conceptos a mí me parece especialmente interesante, porque da sentido a lo que hacemos, ¿no? Y es muy útil dentro de nuestro contexto. Vamos a ver otro vídeo. How you doing, man? Is it okay if you could spare that slice for me, please? Nah, man, I work for this, bro. White trash, dude, I'm smarter than me, man. Really? Hi, how you doing, man? What's up? Can I please have a slice? I'm very hungry. I'm sorry about that. I can't. Not today. All right, sorry for asking. Enjoy your slice, sir. Hello, excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. No. Fuck out of here. Fuck out of here. I'm hungry too. Fuck out of here. You got True Religions on there, Nike? Fuck out of here. Do the fucking job. Sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, slices. You want the rest? Of course. All right, here you go, man. All right, take care, buddy.
Hello, how you doing? I'm really hungry and it's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. Yeah. I know how you feel, man. It sucks. I really thank you. Thank you so much. Well, I'm gonna get going. Thank you once again. I appreciate it so much. I wanna being so generous to me. I wanna give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you, all right? Fijaros que la sensación es muy intensa porque, bueno, de primera lo que vemos es que la generosidad se contagia. Eso está también muy estudiado. Y cuando han sido generosos contigo, pues te resulta fácil también ser a veces generoso con los demás. Pero claro, la sensación de elevación que se produce cuando se ve a sí mismo siendo una persona generosa, una persona que tiene un valor moral y ético, ¿no? Entonces se produce ahí esa reacción emocional tan intensa que vemos, y es lo que nos llevamos a veces a casa cuando terminamos y tomamos conciencia de los momentos en los que hemos podido ayudar a algunas personas en nuestro trabajo. El origen de esta emoción está en el cuidado de la descendencia. Como os decía antes, en un momento concreto de la evolución, nuestros descendientes se ponen a dos patas y el canal del parto se estrecha, entonces nuestros bebés son muy inmaduros y la inversión de recursos que debemos hacer es la mayor que hace cualquier mamífero. Y esa diferencia entre la sincronía, la empatía y la compasión, lo que supone es una inversión de recursos muy importante que no sería posible sin un premio, ¿vale? Sin un refuerzo, sin esa sensación tan intensa que sentimos, ¿no? Es el sentimiento de felicidad más puro que se siente en algunas ocasiones. Aquí ya podríamos entrar en un montón de hipótesis, estudios sobre qué es lo que nos hace felices, ¿vale? Como sabéis, se publicó no hace mucho el estudio más largo sobre la felicidad, que lleva más de 100 años y va en esta línea. O sea, no, lo que nos hace felices no es tener dinero, es la calidad de las relaciones que conseguimos establecer a nuestro alrededor, que tiene mucho que ver con la diferencia que existe entre tener una casa y tener un hogar, ¿vale? Tener una pareja y tener amor. Deben ser cosas diferentes, aunque no lo parezcan. Como os decía, hay un montón de estudios que se han hecho a lo largo de... muy asociados con la generosidad. Ahora estamos hablando mucho de la compasión. Este es uno de los más conocidos, aunque como os digo hay un montón, ¿no? Se hacen dos grupos, a un grupo de personas se le da dinero para que se lo gasten en ellos mismos y a otros se le da la misma cantidad para que hagan regalos a la gente, conocidos, desconocidos. Y al final del día se observa que los que han hecho esos regalos, los que han invertido en los demás, se sienten mucho mejor que los que se lo han gastado en ellos mismos, que se encuentran igual que al empezar el día, ¿no? La pregunta es que, claro, si esto es tan potente y tan maravilloso, ¿por qué no lo hacemos con más frecuencia? Pues en parte tiene que ver con el hecho de que los grandes grupos, como os decía, nuestro cerebro no está diseñado o se comporta mejor en grupos pequeños y tiene dificultades para manejarse en estos grandes grupos en los que vivimos ahora. De forma general nos hemos adaptado a cruzarnos con gente que no conocemos. Pero ¿qué pasa si una de estas personas
cambia su trayectoria y se dirige hacia nosotros. Saltan las alarmas, ¿no? Y bueno, si en esa trayectoria la persona sonríe, pues la situación cambia bastante, ¿no? Pero en general tenemos cierta tendencia a activarnos con gente que no conocemos. De hecho, hay estudios muy curiosos, Dan Ariely y muchos otros autores, que vienen a decir que hay más probabilidad de ser generosos con personas cercanas, por así decirlo. Ellos la llaman personas identificables, es el término que utiliza Dan Ariely. Esto puede ser pues un vecino, que abres la puerta un día en el hospital y te encuentras que es una persona con la que no tienes mucho trato, pero ya no es lo mismo, ¿vale? Es una persona a la que es relativamente cercana a ti y lo vas a observar a corto plazo los resultados de la inversión que hagas, que eso también es importante, pero una persona identificable puede estar a 2.000 kilómetros. ¿Vale? Por ejemplo, lo que pasó hace poco con un equipo de fútbol que se queda dentro de una cueva ahí en Tailandia y bueno, en los medios de comunicación al final resulta que todos conocíamos un montón de detalles sobre los niños y tal, ¿no? Entonces acaba siendo una persona con la que identificas. O ¿por qué cuando el profesional sanitario pasa a ser paciente cambia su forma de tratar luego a los pacientes que tiene? Pues porque es capaz de ponerse con más facilidad en el lugar de esos pacientes, o sea, se identifica con más claridad con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un concepto que es algo que era relativamente sencillo en los pequeños grupos, a eso ahora ha cambiado un poco, ¿no? Al final, lo que digo, la compasión y el altruismo se diluye en los grandes grupos. Y luego hay una cuestión que tiene que ver con la activación, con el estrés. ¿no? Hoy sabemos que el nervio vago guarda relación directa con la activación de la compasión. Se conoce incluso como el nervio de la compasión. El nervio vago tiene dos ramas, pero bueno, una de ellas que está directamente asociada a la activación de... es el que se activa cuando somos generosos o cuando nos dan un abrazo. ¿Vale? Y se activa con más facilidad cuando nos relajamos. Está directamente relacionado con el sistema nervioso parasimpático. Claro, cuando estamos en una situación de alerta o activados, estamos activando el sistema nervioso simpático, este es incompatible con el parasimpático. Y por eso muchos programas para sensibilizarnos o para hacernos más compasivos utilizan la meditación, el mindfulness, la relajación, la autohipnosis, cualquier tipo de estas técnicas que nos ayuden a relajarnos, pero evidentemente este tipo de programas incluye mucho más. Nos ayudan a ser más sensibles a la situación de los otros, a reconocer esa sensación y salir en su busca de esa sensación de bienestar que sentimos al ser generosos, ¿no? Y bueno, pues va un poco por ahí estos programas. Bueno, yo aquí os planteo esta frase, ¿no? Te pueden dar agua, pero nadie te podrá dar sed. La sed va en ti mismo, ¿vale? Y esa sed, esa motivación, si la sientes, pues hay que cubrirla, ¿vale? ¿No? Y es importante tener claro que no vamos a dejar de tener sed porque nos quedemos bajo la sombra. A veces tenemos esa tendencia a no querer implicarnos con la situación de nuestros pacientes, todo este tipo de cosas, pero lo curioso es que la transferencia muchas veces está llegando. O sea, la parte primera, que es la empatía, la estamos sintiendo, nos estamos quedando en cierto modo con la parte mala, con esa zona donde se activan los núcleos del dolor o de las emociones. Y nos estamos privando de activar, de ayudar a la persona, de implicarnos y entonces nos sentiremos bien. Podéis plantearos, bueno, pero es que lo estamos haciendo en cierto modo desde un punto de vista egoísta, pero bendito egoísmo, ¿vale? Si conseguimos que yo me siento bien y el paciente también, de hecho la compasión se la reconoce como una respuesta virtuosa, es un negocio redondo, todos ganamos. ¿Vale? De hecho hay un estudio que se llama Compassionomics, hecho desde el punto de vista de los economistas, que viene a decir que el profesional se aleja del agotamiento empático, los pacientes se sienten mucho mejor
requieren menor medicación, bueno, un montón de variables que se ven. Y luego, además, el gestor está encantado, porque resulta que cuando sus profesionales trabajan así, pues necesita invertir menos recursos. Aquí podríamos entrar, evidentemente, en si a veces las circunstancias en las que trabajamos lo facilitan y todo este tipo de cosas, ¿no? Que también es cierto. Si vamos a ver un poco la compasión en radioterapia, yo lo tengo muy claro. Yo creo que especialmente los técnicos ocupamos un lugar privilegiado. O sea, nosotros somos los que estamos viendo a los pacientes todos los días y para nosotros pronto, muy poquito tiempo, dejan de ser un extraño. Ya Manuel, que empezó el primer día, ya es Manolo, ¿vale? Y cuando le llaman, no, llámame Manu, ya, bueno, pues va cambiando la relación completamente, sabes cosas de sus nietos, de un montón de, o sea, es decir, se va creando una confianza, ¿vale? Ellos son capaces de captar en nosotros, primero, que somos agradables, confían en que sabemos hacer nuestro trabajo, se sienten bien con nosotros, como sabéis, a veces haciendo muy poquito, o sea, sencillamente le recibes por su nombre, con una sonrisa, les tratas con cariño, les cambias una cita, no hacemos grandes cosas, pero luego resulta que el último día el paciente te va a dar la mano, tú le das un abrazo y te separas y está con los ojos a punto de... se emociona, ¿vale? Es muy intenso y algunos de ellos se acuerdan de nosotros durante mucho tiempo, ¿vale? Se cruzan en el hospital en otro sitio y tú hace tiempo que no les ves, claro, ya no te acuerdas de su nombre, tal. Pero ellos se acuerdan perfectamente y se acercan y hablan contigo y demás, ¿no? Esto es así, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de crecer en muchos sentidos, ¿no? Con nuestro trabajo diario. Como digo, tenemos que recordar, un poco ya terminando con la presentación, que los pacientes escanean las señales que les estamos enviando, igual que lo hacemos nosotros, ¿eh? Lo que pasa que ellos se encuentran en una situación de dependencia, ellos son los que dependen de nosotros y tienen miedo, ¿vale? Fijaros, en planos muy curiosos, porque no siempre estamos en la misma situación. Los pacientes al principio, cuando empiezan con sus problemas o cuando van a urgencias o cuando empiezan con determinados síntomas, lo primero que les preocupa es si me van a hacer caso. O sea, cuánto tiempo voy a tardar en entrar en el sistema y que el sistema sea capaz de decirme qué es lo que me pasa. Cuando ya han pasado, han cubierto esa fase, les empiezan a preocupar otras cosas distintas, pues los tratamientos, los efectos secundarios y sus necesidades de información van cambiando y eso pasa también en radioterapia. ¿Vale? Al principio ellos se preocupan un poco por los efectos, claro, a medida que van pasando los días van viendo que no ocurre nada con su tratamiento, se calman y empiezan a tener otras preocupaciones diferentes. ¿Vale? A lo largo del proceso, eso sería una charla completa, ¿no? El cambio de las emociones del paciente a lo largo del proceso, sus miedos más frecuentes, etcétera, ¿no? Pero, como digo, ellos están escaneando todo el tiempo las señales que les enviamos, como nosotros lo hacemos o como lo haríamos en el caso de que nosotros nos encontráramos en una situación en la que dependemos de otra persona. Al final, lo que ellos necesitan, como digo, es un profesional sensible que sabe lo que hace y está dispuesto a ayudarme. Y estas tres mensajes ayudan mucho, ¿vale? Te escucho, te entiendo, te ayudo. Y los podemos modular como queramos. A veces al principio vamos a marcar el hecho de que quiero que quede claro que tiene toda mi atención. Quiero que quede claro que tengo interés por saber cuál es su mensaje. Aquí os puedo contar una anécdota muy curiosa de una oncóloga que en una charla con Leonardo Romero, es un radiólogo, es un tipo excepcional. La doctora Mercedes Herrero contaba que, claro, ella cuando tiene que dar el diagnóstico a sus pacientes de que tienen cáncer de mama y ver un poco por dónde van a ir los tratamientos y demás, en función del pronóstico y del estadio y de toda una serie de variables que ya conocéis, pues como sabe que lo que le preocupa a estas pacientes es que me voy a morir, me van a quitar el pecho y se me va a caer el pelo. Pues que ya tiene preparada cómo ir enfocando y dándoles un poco pues, la buena noticia. Pues, fíjate,
ahora las quimios son así, no va a haber que hacerte mastectomía, el pronóstico es bueno, pero ella está observando que su paciente no mostraba señales que fueran coherentes con las buenas noticias, entre comillas, ¿no? Entonces la para dice, bueno, te noto, ¿qué te pasa? Y entonces la paciente le dijo, mira, es que mi hija está en la cárcel y voy a verla todos los jueves. Entonces, no me encuentro en situación de poder contarle lo que me pasa, porque no la quiero preocupar más, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue prepararlo todo de manera que pudo ir a verla un jueves, se hicieron todos los procedimientos y el siguiente jueves estaba otra vez allí. Genial. Pero fijaros cómo a veces nosotros tenemos una idea de cuál es el mensaje que debemos enviar y lo que el paciente necesita es otra cosa, ¿no? Y a veces se resuelve siendo capaces de escuchar, de mostrar interés por cuál es el mensaje y luego que nos vamos a poner en marcha para ayudarles en la medida de lo posible, como decía, porque, bueno, no somos infalibles y no tenemos solución para todo, pero sobre todo mostrar ese interés, ¿no? Claro que cuando somos generosos nos sentimos bien, esto parece que está bastante claro, pero yo planteo que a veces, si queremos ser generosos, es muy útil primero empezar por ser amable, ¿vale? En general, con la gente que te rodea. También con esos desconocidos que nos encontramos en la cola del supermercado, que ahí tienes como una sensación extraña. Dicen mis alumnos a veces que estás como tenso, ¿no? Con la persona que tienes delante, detrás. Y bueno, tratar de ser amable, ir un poquito más allá de esa reacción primera que tenemos, ¿vale? Y para eso es muy útil acercarnos a los demás con humildad, ¿no? Con la humildad de reconocer que no te conozco y puedo estar haciendo juicios previos equivocados sobre nuestro contexto concreto, sobre un diagnóstico o sobre cómo es la persona que tengo delante, ¿no? Y luego tener la curiosidad por acercarme a esa persona, por tratar de conocerla. A partir de ahí va a ser mucho más fácil acercarnos y aprovechar la oportunidad que tengamos para darle la ayuda que necesitan. Terminando ya aquí, mi faro, mi referencia o mi objetivo sería que podamos crecer, ¿vale? Que podamos ser la persona que los pacientes necesitan y, a ser posible, el profesional al que tú admiras, ¿vale? Que es lo que cuando tú ves alguien que te inspira, pues poder ser esa persona, ¿no? Y quizá, como sabéis que todos somos pacientes asintomáticos o enfermos sin síntomas, como dice mi amigo Leonardo Romero, todos acabaremos siendo pacientes en algún momento y podremos captar esa diferencia entre unos profesionales y otros, ¿no? Pero si ya sabemos qué profesional queremos ser, pues no hay que esperar a estar un día en esa posición y decir, joder, qué bien lo hace este profesional. Es el profesional redondo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues un poco esta sería la charla por mi parte. Ahora podéis ir planteando diferentes preguntas, si queréis, a través del chat. Como sois muchos, igual de esta manera es más fácil. Ahora aquí el chat, no sé si queréis preguntarme alguna cosa. A ver. Ahí está. Leonardo, fijaros, está aquí Leo. Pues un placer, porque tenemos aquí una persona, como os digo, es una persona muy especial. Es un ejemplo para mí en todos los sentidos. Nos dice que es importante, creo, hacer énfasis en muchas veces
más de las que creemos en escuchar y la presencia. Claro, o sea, aquí lo que nos plantea Leonardo es un poco lo que os decía antes, cómo a veces es muy difícil captar un montón de cosas en el paciente si no estamos presentes. ¿Vale? Es decir, ¿qué significa esto de estar presente? Pues ser capaz de tomar conciencia de lo que yo siento, de cómo me siento, de ser capaz de captar esos mensajes que me están llegando. Y esa es la utilidad muchas veces del mindfulness, en este caso el mindfulness, la relajación, diferentes técnicas, ¿no? No sé si, claro, sería... es un poco lo que plantea Leonardo. No sé si alguna cosa más. Veo a David. Gracias, David. Magnífica charla. Felicidades, Basilio. Bueno, aquí, claro, lo que tengo son muchas felicitaciones. Muchos de ellos seguro que son amigos. De todas formas, espero que os haya gustado y no sé si queréis... Pues, me gustaría saber cómo hacer para entrar en la rutina e intentar no transmitir al paciente la precisión asistencial. Bueno, te refieres, claro, o sea, lo que comentaba antes, a veces el contexto no es fácil. La presión asistencial, es decir, el hecho de que muchas veces hay mucho volumen de trabajo. Yo esto lo comentaba esta misma mañana con una compañera, con Aurora, porque una de las cosas que nosotros hemos observado, por lo menos en nuestro hospital, es que nos planteamos ir un poquito más allá. O sea, el turno de tarde muchas veces terminas un pelín antes de lo que deberías y vas con esas prisas para acabar lo antes posible. Entonces, lo que hemos desechado es el objetivo de terminar pronto, ¿vale? Y al final lo que nos hemos encontrado es que tardamos el mismo tiempo atendiendo bien a un paciente que atendiéndole mal. O sea, quizá somos muchas veces nosotros los que nos activamos en exceso y nos aceleramos y al final lo que sientes es la frustración de que no llegas, pero se tarda al mismo tiempo muchas veces en recibir un paciente con una sonrisa, recibirlo con su nombre, hacer una pregunta abierta y ver qué es lo que te cuenta, indagar sobre lo que te está diciendo. Como os decía, fijaros, hay este estudio en el que dice que tardamos 11 segundos en interrumpir al paciente y él necesita 29. Vale, pues 30 segundos tampoco... Bueno, es complicado, ¿vale? Porque luego habría que analizar las situaciones concretas de cada uno en el sitio en el que trabaja. Pero es verdad que si estamos muy estresados, pues nos va a resultar más difícil acercarnos al paciente, ser capaz de captar lo que siente, ver cómo te sientes tú en relación con la situación que tienes delante. Y por eso es por lo que introduce Leonardo el concepto de la presencia, ¿vale? Ser capaz de entrenar determinado tipo de habilidades, respiración, tratar un poco de... Pero fijaros que muchas veces es suficiente con lo que yo os decía, ir más allá de lo que es el círculo vicioso de la confirmación. Yo tengo ya claro cómo es esta persona, o tengo claro por qué no sigue el tratamiento, una serie de cosas, pero lo que hacemos es confirmar el diagnóstico previo que he hecho, que a veces es precipitado. Yo creo que una de las formas de ir más allá es empezar por tener la humildad de reconocer que a esta persona no la reconozco y me puedo estar equivocando, y la curiosidad por acercarme a su situación, tratar de conocerlo.
Y si lo hacemos así, nos resultará ser más fácil ser amable. Y si soy amable, de ahí el paso a ser generoso a la hora de escucharle, de ayudarle, es un poco la idea, ¿vale? Pero, como digo, hay situaciones diferentes en cada sitio y bueno, pues no es fácil. Yo siempre les digo a los alumnos de prácticas que tienen que ser capaces, en los minutos que dura el camino a la cabina, el camino de la cabina a la máquina, cómo está ese paciente, lo importante que es cómo se encuentra en ese poco tiempo, totalmente de acuerdo. O sea, en esa trayectoria puedes hablar de un montón de cosas, es importante, fijaros, hacer preguntas abiertas, ¿cómo estás? Y no es una pregunta retórica, sino ¿cómo estás? Y hacerle ver que se lo preguntas con intención de escucharle, ¿vale? O sea, ¿cuántas veces el paciente entra en la sala, le preguntas cómo estás y te das la vuelta a buscar el inmovilizador y lo dejas ahí al hombre intentando tratar de contarte algo, ¿vale? Algo que para él es importante. Introduce conceptos como el cansancio, como ¿por qué sale esto en la conversación? ¿Cuál es el...? Es muy importante, en mi opinión, también, por supuesto, no hablar como si no tuviéramos a nadie delante, esa tendencia a ir hablando sobre nuestras cosas con el paciente, como si no estuviera, ¿no? Y en todo caso, tú puedes hablar de algo, pero introducir al paciente en la conversación. Mira, me está diciendo mi compañera que se va a Galicia. ¿Has estado tú en Galicia, Manolo? Tal, vas un poco hablando, ¿no? Bueno, en muy poquito tiempo se pueden captar un montón de cosas, ¿vale? Nosotros, como sabéis, corremos el riesgo, que es uno de los problemillas que tenemos, es que a veces normalizamos mucho la situación, no nos damos cuenta de que la persona que entra está en una situación diferente a la mía. Ellos no entran llorando, ni tristes, ni... Entonces, a veces los tratamos como si no tuvieran el problema que tienen, ¿vale? Yo recuerdo un caso de una paciente que estaba con los brazos arriba en el plano inclinado, me decía, oye, mira, Basi, tengo el pecho dolorido y caliente, me molesta y tal. Y le pregunté, pero bueno, llevas pocos días, ¿cuántos días llevas? Pues, bueno, esto no te preocupes porque lo vamos a ver, ¿tienes fiebre? Ese tipo de cosas que... Y entonces mi compañera de al lado le dijo a la paciente, es que a veces os obsesionáis mucho con el pecho. Claro, la paciente me miró como diciendo, pero si tengo cáncer de mama, o sea, si no me preocupo yo, ¿vale? O sea, le hizo un comentario que es el que le harías a una compañera que dice, te viene contando algo, anda, ya estás otra vez con tus cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es consecuencia de que a veces normalizamos mucho la situación en la que estamos. Como tú dices, estamos en una posición privilegiada, en ocasiones con personas en estados muy vulnerables, solemos trabajar con mucha presión y tampoco hemos recibido formación, totalmente de acuerdo. Pero creo que escuchar, entender y ayudar son 3 pasos, totalmente de acuerdo. O sea, el problema que es un poco lo que os decía antes, es en todas las profesiones sanitarias. O sea, nosotros no recibimos formación específica para atender a los pacientes desde este punto de vista. Vamos aprendiendo sobre la marcha. O sea, nadie nos enseña, ¿vale? Nadie nos... y esto, por ejemplo, Eric Benito, que es otro super crack es un oncólogo que se dedica a pacientes paliativos, el hombre es una referencia para todos. Se queja mucho de esto, de que, bueno, pues es que vamos aprendiendo con el tiempo y no hay formación en este sentido. Eso es, totalmente de acuerdo. O sea, fijaros que a nosotros por lo menos nos gusta mucho una paciente que, ¿cómo te llama? Pues Manuela. Pues Manuela, pero todo el mundo te llama Manuela, ¿no? A mí, si me llaman Manuela, pues bueno, aquí, pero todo el mundo me llama Loli.
claro, no lo vimos ir a la sala y decir, Loli, venga, que te toca. Y entrar, ¿cómo estás, Loli? O sea, quiero decir, son cosas que no van a ningún sitio. Igual que apuntamos determinadas cosas, tenemos la ventaja nosotros de que a nuestros pacientes los conocemos porque nuestra agenda es relativamente estable, ¿vale? O sea, no es como cuando los que trabajan en imagen, que no saben muy bien los pacientes que tienen, nosotros van cambiando, pero son más o menos los mismos. Entonces eso es una maravilla, ¿vale? O sea, tener el privilegio de manejar los equipos que manejamos ahora con las técnicas que estamos haciendo, pero además con unos pacientes que son relativamente los mismos siempre. No sé si tenéis más cosas que contar. Imagino que, bueno, es importantísimo crear ese vínculo, psicología de pasillo, totalmente, claro, es lo que os decía. Nosotros realmente necesitamos muchas veces que nos enseñen, si de forma intuitiva, yo quizá lo que propongo es, estoy explicando algo que estamos haciendo todo el tiempo, pero que no sabemos que lo hacemos, ¿vale? O sea, lo hacemos de forma intuitiva. Nadie nos lo ha enseñado, pero somos capaces, cuando nos queremos implicar, de enviar esos mensajes con claridad. Fijaos, os voy a poner un ejemplo de algo completamente diferente. ¿Vale? Cuando estamos hablando con una persona, tengo una persona diferente, empezamos en una conversación, la persona que habla mira a la persona a la que va a hablar y desvía la mirada, ¿vale? Y sigue con su discurso. Luego vuelve a mirar para ver que le presta atención. Entonces, cuando lo vuelve a mirar, la persona que escucha es la que desvía la mirada para otro sitio. Y luego vuelve a mirar y el que está hablando ve que le está otra vez mirando y vuelve a desviar la mirada. Vale, pues hay un estudio que hizo en la Universidad de Kioto que viene a decir que la persona que habla necesita desviar la mirada porque si no pierde el hilo de su discurso. Cometería mucho más errores si estuviera mirando todo el rato. Vale, eso está bien. Pero ¿por qué la persona que escucha desvía la mirada? Porque él no necesita hacer eso, ¿vale? Pues desvía la mirada porque es lo que sabe que el otro le hace falta, ¿vale? Que si le mira todo el rato le está incomodando. ¿Vale? Esto no nos lo ha enseñado nadie. Desde muy pequeñitos lo aprendemos, estamos en ese desviar mirada todo el rato y lo hacemos de forma natural. Esos mensajes están ahí, esa comunicación no verbal está ahí, pero no le hemos prestado atención, ¿no? De alguna forma lo que yo traigo es como 3 mensajes que hacemos de forma natural, solo que no sabemos que lo sabemos. Y la ventaja de saberlo es que te permite marcarlos, ¿no? En un momento concreto voy a escuchar, quiero hacerle ver que le entiendo, a veces vuelvo otra vez atrás y escucho, ahora emito señales de que me muevo para ayudarte, pero esos mensajes están ahí todo el tiempo, ¿no? Y fijaros, es lo que os decía, cuando hacemos esto transmitimos profesionalidad, estamos transmitiendo confianza al paciente. El paciente no sabe qué mensajes le envías ni cómo lo haces, pero sale de la consulta y dice, joder, me ha gustado este profesional, vale, esta enfermera, este médico, estos técnicos, fíjate que, vale, ellos se quedan tranquilos. Y luego, evidentemente, hay que establecer una relación con ellos, ¿vale? Los pacientes poco a poco se van adaptando a nosotros. Voy a ver si hay aquí más cosillas que ¿Qué necesarias son tus palabras, Basilio? Hemos aprendido a base de palos totalmente. O sea, es que es así. Es que yo creo que es un poco hemos ido un poco aprendiendo, pues muchas gracias, enhorabuena por la charla. Es importante formarse en habilidades no clínicas y también en autocuidado. Sí, aquí también estoy de acuerdo, claro. Claro, porque el que cuida tiene también que cuidarse, porque si tú te quemas, por así decirlo, si a veces, si tú no estás bien, no estás en condiciones de cuidar a otros. Por eso, a veces debemos hacer este trabajo no manteniendo una distancia, sino siendo conscientes de lo que yo siento y ser capaz de manejar eso sin que eso me invada. Por ejemplo, igual que a veces hemos aprendido
a que alguien ha hecho un comentario sobre mí y me enfado, pero me controlo, o sea, la ira está ahí, pero no me dejo llevar por ella, porque estoy anticipando las consecuencias que puede tener. A veces debemos ser conscientes de que si yo quiero cuidar a mis pacientes, también me debo cuidar yo, y que hay que mantener no una distancia, sino ser capaz de... Una distancia me refiero a nivel emocional, para que eso no adquiera un nivel que genere un agotamiento empático. No sé si la doctora Virginia, bueno, madre mía. No, yo no he dado clases No sé si lo que me pone aquí es la doctora Virginia Ruiz. Doctora Virginia Ruiz igual, es una referencia para mí importantísima dentro de la humanización. Yo estoy en el hospital de Fuenlabrada y muy contento además. Creo que allí trabajamos, se hacen las cosas muy bien. La verdad es que estoy muy orgulloso y muy contento de estar allí. De hecho, lo que os comentaba antes, a veces es importante tener una referencia de a quién te quieres parecer, ¿vale? ¿Qué profesionales te hacen sentir bien, verlos trabajar y bueno, yo tengo mis referencias allí. La doctora Torres, María José, Pastora, bueno, hay gente que para mí son excepcionales y bueno, pues intentas en la medida de lo posible parecerte a ellos. Es que no sé si es Virginia la que está hablando, la que está escribiendo Virginia. Virginia, bueno, la verdad es que si estás ahí conectada, me alegro mucho. Y no sé si te refieres a que fuiste alumna de Eric Benito. Sí, Virginia, yo es que sí la conozco, he tenido el placer de hablar alguna vez con ella y es fantástica. Hay algunas referencias importantes yo, otra de las personas a las que sigo mucho es a Leonardo Romero, como veis ahí, que es un profesional. Eres Virginia, pues un placer saludarte. La verdad es que, bueno, pues ha sido abriendo caminos a nosotros en un montón de cosas. Y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por... Enhorabuena, Basi. Es un placer. Igualmente, Virginia. A ver si por fin nos vemos físicamente algún día. Joder, la verdad es que me haría mucha ilusión. No sé si hay más preguntas. Bueno, lo que sí digo, yo estoy a vuestra disposición por si queréis hacer otra charla en otro momento sobre otros contenidos distintos. Hay montones de cosas de las que se puede hablar desde el punto de vista de la psicología y el contexto sanitario. Y bueno, aquí me tenéis a vuestra disposición. Muy Muchas bien. gracias. Muchísimas gracias, Basilio. Nos ha gustado mucho la Gracias, charla que Nuri. nos has dado. Muchas gracias por todo. Nada, Comentamos- vosotros. Nada, por favor. Comentamos a todos los asistentes y a las personas que nos han podido conectar que esta charla la vamos a grabar, se está grabando y lo vamos a subir a nuestros canales de redes sociales y en algún punto estratégico de nuestra página web. Entonces, cuando lo tengamos subido, vamos a enviaros el link para que podáis verlo y compartirlo y hacer llegar esta charla más veces. Gracias, Nuria. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y esperamos organizar otro webinar tan interesante como este. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.